Si bien es cierto que los avistamientos ovni se disparan en plena década de los 90s, por la llegada de las videocámaras caseras que se pusieron al alcance de un gran número de personas, también es cierto que este fenómeno ha acompañado al hombre desde la antigüedad, ya sea en pinturas rupestres, esculturas en rocas o relatos escritos donde claramente nos dejan saber que desde siempre otras razas provenientes de otros mundos o dimensiones nos han acompañado y han jugado un papel importante en nuestra evolución, tanto física como tecnológica. No podemos negar que el relato de Ezequiel y su carro de fuego nos pone a pensar en qué fue lo que ese día sus ojos presenciaron. También no podemos pensar que los escritos del Majábharata y sus famosos Vimanas son meras alucinaciones. ¿O qué tal el relato de Sodoma y Gomorra y esa explosión extraña? Veamos unos cuantos ejemplos para darnos una mejor idea del tema. Pasemos a estas dos imágenes pertenecientes a un manuscrito del siglo XII titulado Anales Lauricenses, que no son más que libros sobre eventos religiosos históricos, y se refieren a un ovni que se observó en el año 776 cuando fue sitiado el castillo de Sigiburg, en Francia. Los sajones rodearon a la población francesa. Se narra que cuando ambos bandos luchaban, un grupo de discos flotantes aparecieron sosteniéndose en el aire y sobre una iglesia. Se dice también que los sajones pensaron que estos objetos protegían a los franceses y prefirieron retirarse de la batalla. Pasemos a otra pintura titulada La Crucifixión, pintada en 1350. Creo que entrar en detalles resulta obsoleto. ¿Qué hacen dos personas dentro de esos dos objetos voladores? La pintura se encuentra en un monasterio en Yugoslavia. Ya para finalizar con esta primera parte, dos testimonios más. El primero, un dibujo realizado en 1561 narrando lo que sucedió en Nuremberg, un 14 de abril. Según las crónicas, al amanecer y durante una hora, el cielo se llenó de grandes cilindros de los que surgieron esferas de colores, cruces y discos que lucharon entre sí. Se cuenta que al final de la batalla apareció una especie de lanza gigante y los objetos que quedaron de la cruenta batalla se elevaron hacia el sol. Esto fue visto por un gran número de personas. En base al dibujo, ¿qué fue lo que ese 14 de abril de 1561 sucedió en Nuremberg? Seguimos con el último relato histórico, que quedó grabado en un libro de crónicas del año 1608, en Génova, Italia, el cual titularon como
discursos de las terribles y espantosas señales aparecidas sobre el mar de Génova. Dice la narración que en agosto de 1608, los habitantes del sur de Francia y del noroeste de Italia, desde Marsella hasta Génova, asisten a una auténtica oleada ovni y no solo eso, parte del ejército de Italia disparan a los platillos voladores, culminando en una batalla sin precedentes para aquella época. Alucinaciones, fantasía o realidad. Continuando con la serie OVNIs en la antigüedad, podemos hacer referencia a los enigmáticos y misteriosos aviones de Tolima, en Colombia. Estos colgantes realizados en oro tienen formas que hacen alusión a cierto tipo de animales, como peces, aves y jaguares. Estas pequeñas figuras zoomorfas parecen emular a aviones modernos, ya que la estructura que presentan hace evidente que no se trata de la representación de animales solamente, sino que muestran quizás algo más. Las piedras de Ica en Perú son, por así decirlo, de los hallazgos más enigmáticos del siglo pasado, ya que grabado en su estructura se nos presentan dinosaurios conviviendo con humanos, además de mostrar también operaciones quirúrgicas, especies de plantas y animales, y toda una serie de imágenes que muestran cómo era su forma de vivir y sobrevivir en una era que no pertenece a ninguna establecida por el hombre. Las piedras de Ica datan de hace más de 60.000 años, según el Laboratorio de Datación y Radioquímica de la Universidad Autónoma de Madrid, aunque hasta la fecha sigue en debate su autenticidad. El monolito conocido como Piedra de Inga en Brasil es uno de los mayores enigmas de la humanidad. La piedra, compuesta de granito y otros minerales, mide 24 metros de longitud por 3 de altura y contiene centímetro a centímetro dibujos tallados en dicha roca, que hasta la fecha no han podido ser descifrados por ningún arqueólogo. Se estima que los dibujos de la roca datan de aproximadamente 6.000 años de antigüedad, donde se pueden apreciar una cruz, aviones a reacción y otros enigmáticos dibujos que desafían a la ciencia actual. Ya para finalizar, tenemos la conocida como la Batalla Aérea de Stralsund, Alemania. El incidente ocurrió la tarde del 8 de abril de 1665, a las 2 de la tarde. Alemania presenció lo que describieron como barcos en el cielo, que participaron en dicha batalla. Este pasaje quedó plasmado en narraciones por el escritor Erasmus Francisci. Se informó de barcos aéreos. Además, un objeto en forma de platillo con cúpula que sobrevolaba una iglesia de esta ciudad, situada cerca del mar Báltico. Según el informe del escritor, los hombres que fueron testigos de los objetos cayeron enfermos en días subsecuentes, sufriendo de temblores, dolores de cabeza y de extremidades. Se sabe que para las antiguas civilizaciones como la egipcia, aztecas, mayas, incluso en Mesopotamia, la astronomía era de suma importancia, debido a que basaban algunas de sus actividades en los astros. Pero las preguntas que saltan a nuestras mentes son las siguientes. ¿Pudieron todas estas civilizaciones
Trazar datos tan exactos de diferentes cuerpos celestes sin ayuda de tecnología, pudieron lograr tal precisión utilizando solo la observación y las matemáticas como medio para lograr datos tan precisos. ¿O será acaso que en la antigüedad sí se contaba con la tecnología suficiente para llevar a cabo esto, y los gobiernos lo han intentado ocultar, ya que esta antigua tecnología fue proporcionada por civilizaciones más avanzadas y provenientes de otros lugares de la galaxia? Todo parecería indicar que sí, que esto último es cierto, ya que hay indicios de que en la antigüedad ya se contaba con ciertos avances tecnológicos que no corresponden con la historia que nos han vendido. Prueba de esto serían los objetos fuera de tiempo, que no son más que hallazgos que no corresponden con lo que dicta la historia, pero que están ahí, y la ciencia trata de darles explicaciones a estos objetos que a veces resultan absurdas y sin sentido. Ahora bien, en 1990, en la isla sueca de Gotland, fueron encontradas varias lentes vikingas que al principio fueron catalogadas como artefactos ornamentales o lupas para encender fuego mediante la luz del sol, pero que después fueron consideradas como evidencia sólida de la existencia de telescopios siglos antes de lo establecido en los libros de historia. El doctor Olaf Schmidt, miembro de un equipo de investigación contratado por la agencia BBC News, admitió en el año 2000 que el pulido de las lentes era casi perfecto y la imagen que proyectaban muy buena. Pasando a Egipto, según la datación de una lente pulida encontrada en una tumba perteneciente a las primeras dinastías del antiguo Egipto, la lente del pueblo Elwan ya dominaban con verdadera exquisitez la técnica del pulido de lentes, 5000 años antes de que Galileo Galilei sostuviera un telescopio en sus manos por primera vez. Existe otra pieza que ha vuelto loca a la ciencia actual, y es la llamada lente de Nimrud, perteneciente a la cultura asiria en Medio Oriente. Se dice que esta pieza es apta para ser utilizada en binoculares o telescopios modernos. Con 3000 años de antigüedad, la convierte en la segunda lente más antigua de la historia. El uso de la tecnología de los asirios era evidente, ya que poseían un amplio conocimiento sobre la bóveda celeste. Describían al planeta Saturno como un dios rodeado por un anillo de serpientes, haciendo evidentemente alusión a los anillos que el mismo Galileo Galilei describiría erróneamente miles de años después como dos lóbulos al costado de un curioso objeto. La cultura griega tampoco se queda atrás en cuanto a sospechas de que ya usaban tecnología al respecto, ya que sobre una vasija de cerámica quedó plasmada una sacerdotisa griega que en su mano porta una lente y a sus espaldas se puede ver un evidente telescopio. ¿Crees que las civilizaciones que nos antecedieron ya contaban con la suficiente tecnología y fue por ello que florecieron hace miles de años antes que nosotros y que lograron avances tan significativos en todos los planos? En mundos alternos, cada vez somos más y queremos agradecerte tu preferencia. El material queda a tu consideración. Yo me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo haces. Distintas civilizaciones, con una considerable brecha de tiempo entre una y otra, en diferentes puntos de la Tierra, con un conocimiento vasto que compartieron a la humanidad actual. Civilizaciones que desaparecieron de la noche a la mañana, dejándonos dos cosas a su paso: sus vestigios tallados en roca y más dudas y preguntas que respuestas. Pero, ¿quiénes son los fundadores de estas grandes civilizaciones que dieron lugar a lo que hoy en día conocemos como sociedades? Existen vestigios que apuntan a que los llamados Anunnakis podrían ser los fundadores de todas las civilizaciones que se extendieron a lo largo y ancho de nuestro planeta, ya que existen pequeños detalles
que increíblemente coinciden entre una civilización y otra, dando pie a suponer que podría existir una conexión, un vínculo que en algún punto de la historia las entrelaza. ¿Pudiera entonces ser posible que todas las culturas antiguas en América, Egipto y Mesopotamia fueran visitadas por los mismos dioses? Si analizamos cómo eran representadas las diferentes deidades en las diferentes culturas alrededor del mundo, logramos hallar muchas coincidencias de las cuales ya hemos hablado en programas anteriores. La imagen del reptil siempre presente en todas, el ave representada en todas, seres humanoides como las deidades sumerias de gran altura, gigantes, como en todas las culturas, patrones que se repiten y que nos hacen atar cabos y pensar que en efecto todas las civilizaciones parecerían estar fundadas por una sola raza, una especie ajena a nuestro planeta que vino y sembró aquí la vida o bien experimentó con ella para traer como resultado lo que vemos hoy en día, nosotros y lo que nos rodea. Pero existe un detalle en particular que sigue inquietando e intrigando al hombre, a la comunidad en general, y es el llamado bolso de los dioses, que hasta la fecha se desconoce a ciencia cierta qué es este objeto y cuál era su función, ya que aparecen muchos de los grabados en casi todas las grandes culturas alrededor del mundo. Pinturas asirias, sumerias, tallados en Armenia, el Levante, Egipto, Grecia, Mesoamérica, Sudamérica, pinturas rupestres en California, Indonesia, etc. Parecerían plasmar un arquetipo universal que ha pasado por alto para muchos, pero que sin duda tenía una finalidad en específico. Se dice que era la representación de un cesto que servía de carga o algo semejante. Sin embargo, y curiosamente, los que lo portaban eran los dioses, y seguramente era un artefacto con otra finalidad más elevada, posiblemente un artefacto que portaba el poder suficiente para crear vida, mezclar el ADN, o bien un maletín que contenía todo el conocimiento que sería heredado por los creadores de los Anunnakis. Obviamente, todo esto son meras especulaciones. Lo que sí es verdad es que existen suficientes indicios para afirmar que todas las civilizaciones, incluida la nuestra, surgió en un mismo punto, en un solo lugar, y que nuestros creadores solo son un grupo de seres que provenían de otro punto en el universo y que se quedaron aquí porque les convenía y decidieron crearnos con fines lucrativos para ellos e inventaron todo el sistema que nos rodea para hacer más eficiente su labor y llevar a cabo sus planes. Entendemos por sistema economía, religión, política, ciencia y educación, todo impuesto para mantenernos ciegos a la verdad. ¿Qué opinas tú al respecto? En Mundos Alternos, cada vez somos más y queremos agradecerte tu preferencia. El material queda a tu consideración. Yo me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo haces, a que cheques nuestros videos, les des like y los compartas. Lo mejor del universo para ti y los tuyos.